Siempre. La luz nos jugó una mala pasada una vez más. Mi camarógrafo y mi experto en luces anda un poco avispado. Yo soy Mijael Garrido-Leca, esto es Contacto, tengan ustedes buenas noches. Ha sido un día tremendo y ha sido un día que vamos a analizar con una mesa de análisis con expertos para tratar de entender qué es lo que ha pasado. Porque el presidente Vizcarra ha dicho que ha ganado el Perú, el premier Villanueva también ha tenido una declaración vía Twitter celebrando. Pero algunos sectores parecen ver que aquí no ha habido tanto una victoria, otros dicen que sí, así que vamos a conversar con Iván García, periodista, analista político, vamos a conversar con Delia Muñoz, que es abogada y es además directora de la maestría en solución de conflictos de San Martín de la Universidad San Martín de Porres, y con Alonso Gurmendi, que es buen amigo y además profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Pacífico. Lucho Davelú está por llegar, él está yendo caminando, entonces va a llegar dentro de un instante. Apenas llegue hacemos un corte y arrancamos a conversar con Lucho también. Pongo el tema sobre la mesa. El presidente ha dicho en un tuit que ganó el Perú. Sin embargo, la cuestión de confianza que con mucho ímpetu planteó el canciller, el primer ministro en la mañana, aquí está el tuit del presidente Vizcarra, dice: aquí no hay vencedores ni vencidos, hoy ha ganado solo el Perú. Y luego tenemos el tuit, Vanesita, de Villanueva. Hay un tuit más del presidente que dice que el pueblo peruano tendrá la oportunidad de expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales a través de referéndum, el Perú primero. Y ahora ahí está el de Villanueva. Y dice: saludo la decisión del Congreso del Perú de aprobar la cuestión de confianza presentada hoy. Con este paso llevaremos a cabo las reformas política y judicial, las cuales representan el fortalecimiento de la democracia en el Perú. Gracias, Vane. Lo que les decía para comenzar la conversación era que el premier fue bastante impetuoso en su presentación. El presidente fue claramente impetuoso el día domingo, nos sorprendió a todos. Pero hoy se ha aprobado esta cuestión sin fechas y sin los ejes con los que tanto ímpetu se había puesto el asunto sobre la mesa. Entonces, ¿ha sido una victoria del Poder Ejecutivo? Yo lo que veo es que lo que se ha resuelto hoy día es una media confianza al gobierno. Si se atiende, como lo acabas de decir tú, al tono del mensaje presidencial del domingo y a lo expresado hoy en la mañana en el Pleno del Congreso por parte del primer Villanueva, lo que se tiene al final de la jornada, por la manera como finalmente se ha concedido esta cuestión de confianza, es que el gobierno, de acuerdo a lo que expresaron el presidente y el primer ministro, no obtuvo finalmente la cuestión de confianza sobre los 4 proyectos de reforma y, adicionalmente, el tema del referéndum, que tampoco está explícitamente señalado o expresado en el texto que finalmente se sometió a votación y que fue aprobado por 82 votos, 22 en contra y 14 abstenciones. Yo lo que veo acá, Mijael, es que hay una cuestión de confianza en 2 tiempos, ¿ok? Creo que hay un primer tiempo que se ha resuelto hoy día en los medios, ¿no? En un extraño medio al que finalmente creo que termina cediendo el gobierno. No me queda claro todavía por qué, pero finalmente es lo que tenemos como desenlace de la jornada parlamentaria de hoy. El otro tema importante que lo podemos desarrollar más adelante es que también ha sido extraña la manera como finalmente se ha encauzado la votación para otorgar esta cuestión de confianza. Se ha echado mano o se ha usado un oficio que es el número 257-2018 PR, es decir, Presidencia, que es el oficio por el cual se solicita la convocatoria a sesión extraordinaria. Mas no es el oficio número 257-2018 PCM por el cual se solicitó la cuestión de confianza. Este segundo oficio tiene, entre otras consideraciones, por ejemplo, un párrafo importante con relación al inciso E del artículo 86 del reglamento del Congreso, que establece las causales para declarar la improcedencia de cuestiones de confianza y que hoy está en debate, ¿no?, o en revisión en el Tribunal Constitucional. Ese oficio no se usa para someterlo a trámite con relación a la cuestión de confianza. Este asunto, Delia, complejo legalmente, ¿qué significa en la práctica?
Mira, vamos a empezar por donde va señalando Iván. En primer lugar, esta es una situación de un conflicto político, donde el presidente de la República comienza su fase de negociación o comienza la fase de planteamiento de posiciones como lo que nosotros denominamos de high boots, ¿no es cierto? O sea, una negociación muy fuerte, muy agresiva de arrinconamiento. Cuando tú vas con un tipo de estrategia así, sabes que o la respuesta va a ser tan fuerte o tan virulenta que probablemente ninguno gane. O sea, el presidente comienza con ese nivel de estrategia. Entonces, en la medida de que no hubo sangre, hemos ganado todos. Pero, sin embargo, en lo que ha ocurrido en el camino, sí vamos a encontrar muchas fallas. Hemos demostrado a un presidente que ha cometido junto con su premier graves errores de carácter jurídico, como confundir lo que es convocatoria a legislatura extraordinaria en medio de una ordinaria cuando la Constitución expresamente no lo permite. Estamos viendo de que se utiliza para pedir el tema de confianza, una norma de carácter reglamentario, y se desconoce el tema de que se llama reglamento del Congreso, pero es ley, y que mientras el TC no lo expulse del ordenamiento legal, esta continúa vigente. Entonces, en un momento estelar como este el de la reforma constitucional, que es el núcleo de la sociedad democrática, teníamos que haber tenido por parte del presidente y del premier planteamiento de bases sustanciales, por qué la reforma, cuáles son los modelos que estamos cambiando, cuánto estamos haciendo. Y lo que hemos visto los ciudadanos es una camorra de plantear de que si haces, que si no haces, que si no ves, y no hemos visto el gran debate de fondo, qué ganamos, qué perdemos, por qué lo hacemos. Fallas, ¿no? En los proyectos, como te digo, habían fallas como esta. Y aquí creo que habemos dos abogados, entonces, y tú también lo eres, a pesar de que ahora ejerces de periodista. Hay cosas que en derecho no se pueden hacer. Así como cuando tú eres ingeniero y sabes que para poder mezclar la arena y el cemento para construir en playa, en ande, hay una técnica, en el derecho hay técnicas, hay razones, hay modelos constitucionales, y cada modelo constitucional tiene fuentes y formas de desarrollarse. Y eso ha hecho agua en el Ejecutivo. Claro, y el tema de los tiempos de desarrollo constitucional también ha quedado expuesto como algo que pues nos falta experiencia republicana. Ya llegó Lucho Daveluy y quería con este lado de la mesa conversar sobre qué llevó al presidente Vizcarra a esta decisión audaz, ágil el domingo de hacer cuestión de confianza, pero luego a ir bajando el tono a esta situación en la que prácticamente ha quedado un empate, ¿no? Porque la fecha, que era lo más importante, digamos, el deadline del 4 de octubre. La fecha, y tampoco ha quedado claramente explicitado ¿Qué es lo que se va a que los someter a proyectos van a referéndum? referéndum. Eso. Ojo. O sea, la carta es bien difusa. Entonces, ¿qué creen que pasó, Lucho? Bueno, ok, muchas gracias, mil disculpas por la demora a todos ustedes. Estás disculpado. Gracias. En realidad se lo pedí a la señora, no a ti. Gracias, Bueno, yo te concedo la disculpa. Gracias, muchísimas gracias. Yo no, pero empiezo. Me imaginaba. Bueno, básicamente a mí lo que pienso que ha terminado por pasar es que no había una intención primigenia de cerrar el Congreso desde el comienzo. Lo que, según la entrevista que salió publicada el día de hoy, me parece, del Premier, ¿es cierto? Donde cuando se decide que van por lo de la confianza es después de que se ve en la televisión a la señora Úrsula Letona decir en cámara, ¿no es cierto? Y todo el mundo se abstiene y se tranca, digamos, que el proceso de revisión, independientemente de que lo fuesen a aprobar o no. Ok, entonces sí, ¿sabes qué? Tú estás jugando con lo que yo he prohibido, no se está atendiendo de la manera adecuada, independientemente otra vez de que las formas y todo lo demás. Ok, tú ya lo has recibido y me estás tonteando. Vamos hacia adelante. Ha habido un cambio de actitud que me parece es evidente para todos en el fujimorismo y en la velocidad en la que se están tratando estos temas en los últimos 2 días a partir del domingo, ¿no es cierto? Ya. Bueno, entonces sí hay otra velocidad, sí hay otra manera de tratar las cosas, sí hay otra aproximación posible Sin duda. a las cosas, ¿no es cierto? Claro. Ok, entonces me quedo contento porque de alguna forma te has mostrado con tus propios colores delante de todo el mundo. Me parece que va un poco por ahí el asunto. El comunicado, o vamos a decir la carta de la presidencia del Congreso, ¿no? Que no es difusa, es simplemente usted vino a pedir la confianza, le damos la confianza. No hay un compromiso de plazos, no hay un compromiso de contenido, no hay nada de nada, ¿no es cierto? Y la cuestión de confianza es, perdóname la acotación, sobre
las políticas generales de Exactamente. gobierno. Que es lo que presentaron inicialmente, que es muy difícil. Que es Los muy ejes difícil. 1 y 2 del Decreto Supremo 056. Exacto. Eso es. Entonces, Y si no hay nada de nada, ¿qué has ganado? exacto, Nada. exactamente. Entonces, al final lo que tienes es un empate, pero yo creo que habría que mirarlo desde un punto de vista un poco más político, ¿no? Y es eso. Yo creo que ha habido un debilitamiento fuerte, muy fuerte dentro del Congreso, porque los hemos escuchado a lo largo de todo el día. Hemos escuchado intervenciones realmente disonantes, algunas que no tenían absolutamente nada que ver con el tema de fondo, que lo cual era, no sé, era una pérdida de tiempo. La dimensión Y desconocida, un montón digamos. Pero de eso gente- así es, ¿no? No, de acuerdo, pero es que eso así es, no sé tanto debería. a esas alturas, no debería. No deberíamos estar acostumbrados a esa normalidad, en todo caso. ¿No? Y muchos han tenido tribunal, finalmente han votado comiéndose sus palabras. Muchos, ¿no? Entonces, sí, es un mensaje creo que potente al final, sí. Efectivamente, si no hay una reacción del Ejecutivo, creo, bajo estas condiciones, que es lo que correspondería, estamos jugando un movimiento, otro movimiento, yo creo que sí sería un empate, pero hasta ahora falta la jugada del Ejecutivo. Ahora, Falta el segundo tiempo, para digamos. ir a escuchar la opinión de Alonso, quiero plantearte una cuestión que ya han dicho varios congresistas. Lo dijo la congresista Montenegro, lo ha dicho Víctor Andrés García de la UNDE y lo ha dicho Javier Velázquez Quesquén. Los tres coinciden en que una vez que esta tensión baje, la fricción en el Congreso va a volver a generarse. Y más fuerte. Porque el fujimorismo va a devolver el raquetazo naturalmente, eso es política. Entonces, ¿cómo ves tú esto desde la perspectiva jurídica, primero, que es tu campo, y luego política, que entiendes muy bien? Bueno, yo coincido con Luis que hay un contexto que entender, primero que nada. Y quizás empiezo primero por lo político porque me parece que esta es una discusión más política que jurídica. Me parece que los comentarios que ha hecho de él, Iván, me parecen muy acotados, pero me parece que estamos tratando de describir un partido de fútbol con estadística de cuánta velocidad tiene la pelota y no si hubo gol. ¿No? Entonces, yo veo esto de una perspectiva más política que jurídica. Aquí el objetivo del gobierno era plantear una dinámica diferente con el Congreso, diferente a la de su antecesor directo. Entonces, el propósito de esto no era ganar al 100%. El propósito era, tenían al frente a una entidad que estaba reacia a colaborar con el gobierno y la intención era hacer que sangre. No, y Delia dijo, no hubo sangre. Yo creo que sí, hubo un rajón. Y ese rajón es lo que el gobierno necesitaba. Necesitaba que en 48 horas la dinámica de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo cambie. O sea, el balance de poderes. Para demostrar a la población que es posible. Y esa es la Que hay victoria un que balance tiene. de poderes. Claro, Sin duda. Esa es la victoria que tiene el Ejecutivo ahorita. Ese rasguño en el cachete del Congreso, ¿no? Date luego un pelo. Que, claro, no es mucho. Se ha aprobado una reforma que no tiene plazos, como dicen, que no es muy concreta, por supuesto. Pero era lo que el Congreso decía que no se podía hacer. Esa victoria es importante sobre todo en la percepción de la población. Y eso es algo que creo tenemos que analizar principalmente, ¿no? Más que lo jurídico. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Desde una perspectiva política me parece que claramente hoy, en esta coyuntura, en este momento, hay un ganador político y es el Ejecutivo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuánto le dura Esa es la esta cuestión. victoria? Que esa es A partir de ahora es la gran pregunta sobre la cual creo que hay que prender algunas luces. ¿Ok? Para escuchar sus opiniones sobre esta pregunta que me parece fundamental, quiero poner un tema sobre la mesa, que es que con esta situación el Ejecutivo, más allá de si ha ganado o no, de alguna manera ha recuperado la pelota. Es decir, le toca jugar a Vizcarra, ¿no? ¿Creen ustedes que Vizcarra va a poder reaccionar suficientemente rápido como para mantener este estado, digamos, de balance de poderes con el Congreso? ¿Qué cree que debería hacer? A ver, Odelia. Sí, dale. mira, si tú eres un estratega político, si tú ves en el tema de los manejos de situaciones, tú mides para dónde van tus fuerzas y tú mides para dónde estás yendo, ¿no? Arrancan con una cosa muy fuerte, buscan la respuesta del Congreso en 48 horas, como señalan Luis y Alonso, y van a estar de acuerdo, sale un rasguñón. Pero a la par se olvidan que tenían al presidente del BCR, al ministro de Economía y a 22 funcionarios más vendiendo el Perú como la estrella que crece en América Latina, ¿no? Entonces, para mí una falta de mirada integral en lo político, porque estabas vendiendo por acá y por acá estabas diciendo que ibas a quemar la casa, ¿no? Entonces, ese es un escenario. Dos,
El arañón, como le llaman ustedes dos al Congreso, es hoy día un arañón. Pero ¿cuánto pesa ese arañón de marca en la cara y cómo va a devolver el fujimorismo este golpe? Yo no creo que esto quede acá. Va a haber algún nivel de estrategias. Entonces yo lo que te pregunto es, estos 3 cambios constitucionales que se están planteando, que son cambios de fondo, que son cambios interesantes, ¿van a merecer que se destroce la institucionalidad democrática? Esa es mi gran pregunta, porque para mí esto va a durar poco y el fujimorismo va a atacar con más fuerza. A ver, coincido con lo último que acabas de decir. Creo que el fujimorismo hoy ha mostrado claramente a través de Keiko Fujimori desde Arequipa una pulsión absolutamente, digamos, agresiva frente Con el mensaje de no al golpe de Estado. claramente agresiva con respecto a el proceso de cuestión de confianza que se había planteado en el Congreso. Habló de golpe de Estado, Le dijo ocioso al presidente. le dejó eso al presidente y dijo que todo esto es una cortina Le de pido un humo. favor, ¿le parece si escuchamos el video, lo vemos ¿Cómo y no? seguimos comentando ¿Cómo no? para poder estar con los televidentes alineados? Vanesita, el video, por favor. Hoy tenemos a un nuevo presidente, pero que en vez de trabajar por el desarrollo de nuestro país, lo que hace es confrontar. Lo que hace es trabajar para insultar. Y nosotros le decimos no. No queremos golpes, no queremos amenazas. Basta de insultos. Lo que necesitamos son autoridades que trabajen por el desarrollo de nuestro país. Sí, pues, así es. Tratan de echarme la culpa de todo en vez de asumir su responsabilidad. Y eso es lo que está pasando en nuestro país, vecinos. Tenemos autoridades que con esta cuestión de confianza lo que han hecho es crear una cortina de humo para tapar la incapacidad, para no hacerle frente a los verdaderos problemas. Hemos tenido el fenómeno del niño costero. ¿Saben qué le digo? Yo no les tengo miedo. Yo aprendí a hacer política en la adversidad. Tengo la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo correcto. Y hoy vemos con mucha preocupación la actitud del presidente Vizcarra, que ha planteado una cuestión de confianza al Congreso, pero en realidad lo que busca no es eso. El Perú, queridos hermanos, no está para golpes de Estado. El Perú no está para debilitar más a sus instituciones. Bueno, es durísimo lo que ha dicho, ¿no? El Perú no está para golpes de Estado y además claramente, como Iván ya adelantaba y ahora sí escuchamos las opiniones completas, hay un divorcio entre el mensaje de alguna manera conciliador de Daniel Salaverry, de algunos congresistas fujimoristas para con el Poder Ejecutivo y esto que sin duda es otra vez una paz armada, ¿no? Además, tomando en cuenta otro hecho que es resultante de la votación de hoy. Hay 22 legisladores de Fuerza Popular que han votado por la no confianza. No, el Frente El Frente Amplio. Amplio también. Ok, Para sí, salir sí. en la Cámara, ¿no? Pero voy al hecho, ¿no es cierto?, de que Fuerza Popular finalmente no ha tenido un comportamiento monolítico frente a la cuestión de confianza. Pero yo creo, a ver, perdón, dale. yo creo que eso más bien responde sí a una estrategia, ¿no? ¿Sabes qué? Te hemos despotricado todo el día, no vamos a votar todos pues a favor de la confianza, vamos a dar una confianza con crítica, ¿no? Una confianza no sólida, no monolítica. Es un mensaje en sí mismo también. Podría ser. Claramente, o sea, y además te fijas No lo quiénes veo mucho así, pero... quiénes han votado en contra. Está la señora Bartra, está la señora Beteta, Sí. ¿no es cierto? Se ha Y al abstenido frente- Úrsula y al- Letona, y al por frente ejemplo. Está Rosas, ¿no es cierto? También. Y toda la bancada. Sin duda. No, digo que para mí ese video denota una filosofía de poder específica, ¿no? O sea, cómo entiende el fujimorismo el poder. Cuando un lado busca conciliar, la reacción es confrontacional. Cuando el otro lado es confrontacional, el fujimorismo busca plantearse como el conciliador. Eso es una política, me parece, de corto plazo, a tal punto que llega a decir que hay un intento de golpe de Estado en el Perú, que me parece insólito, que Y es absolutamente falso, además, ¿no? y solamente el fujimorismo piensa que hay un golpe de O Estado. sea, Nadie más en ninguna parte del mundo ha dicho que hay un golpe de Estado. Todo el discurso sobre golpe de Estado que hemos escuchado en las últimas 48 horas, desde el domingo hasta hoy, a través de la señora Keiko Fujimori, es un absoluto fake news. O sea, es absolutamente antes de Keiko Fujimori mentiroso manifiesto Sobre eso, político. por los cuatro costados. Iván, quiero Y Alonso darle Gurmendi la- ha hecho un trabajo espléndido en Twitter, mostrando, ¿no es cierto?, a través de un hilo. Justamente quería darle la palabra sobre el tema Claro. a Alonso, porque en Twitter
Alonso ha tenido un hilo en el que básicamente has hecho una arqueología del fake news, ¿no? Has ido siguiendo y cuéntanos un poco qué es lo que encontraste. Lo que pasa es que salió, ese último tuit que fue el que reventó, salió medio orgánicamente, porque lo que pasó fue que yo leí un artículo que decía, en Político, este artículo de Vázquez Kunze, que decía que los medios internacionales habían dicho que había un golpe de Estado en el Perú. Y obviamente, o sea, yo en verdad sigo a todo el mundo. De los medios internacionales, claro, un consenso. Y yo sigo a todo el mundo, entonces lo leo y digo, ¿dónde está gravísimo, ¿no? Claro, Qué horror. siendo tú internacionalista. Entonces, claro. Entonces me meto a ver y el mismo artículo no tenía ninguna sola fuente. Había un link a un artículo de Perú 21 que citaba fotos de estos panoramas, ¿no? De fotos de portadas de otros periódicos del mundo. Y la nota... Y la nota decía, el presidente amenaza al gobierno. No, las notas era un compendio de portadas, Claro. de noticias, y el titular de la nota de Perú 21 era "Así se ve en el extranjero". Eran Claro. reacciones El periódico- puras y duras. Esa Así nota, es. Pero era el titular, yo porque la vi. Porque entonces, a raíz de eso, digo, este artículo está mintiendo. Y digo, deberían retractarlo por ética periodística. Y sigue pasando el tiempo y no lo retractan. Entonces, de ahí aparece un segundo video de Manifiesto, que saca un video diciendo, mira las reacciones al tema de Vizcarra, diciendo que lo han llamado golpista. Y en ninguna parte del video sale que es golpista. A tal punto que las partes de portugués e inglés están mal traducidas. A propósito, estaban mal subtituladas. Entonces, ahí fue que dije, ya, vamos a ver qué dice cada uno. Entonces, puse búsqueda en Google, golpe de Estado, Vizcarra, en cada una de las fuentes que citaba el artículo de Perú 21. En ninguna decía golpe de Estado y en todas se decía que la cuestión de confianza era una medida constitucional. Entonces, ahí fue que dije, esto es fake news. Y ahí salió la lista. Y de ahí ese mismo fake news aparece en el debate del Congreso, de la mano de Galarreta, y luego Keiko en Arequipa. Es un camino. Bueno, tú en algún momento, ¿me tú en algún permites? momento del hilo, además, preguntabas con absoluta, digamos, lógica, cuál era el origen o dónde podía estar el origen, digamos, de esta campaña o de esta cadena, digamos, de mentiras que se había desplegado a lo largo de, 3, 4 días. Bueno, ahí está Arequipa, pues. Bueno, o sea, el yo creo origen que o el hay que- foco, hay digamos, que- está ahí. Hay que precisar un tema. Ayer el canciller salió en una conferencia a desmentir el tema de golpe de Estado, ¿no? Fue una conferencia, me parece... Sí, pero eso era en ofensiva. respuesta justamente a lo que habían dicho los miembros de la la oposición y misma no los nota lo medios decía. internacionales. La misma nota decía en respuesta a acusaciones de la oposición. Hay un refrán que dice algo así como excusa no pedida, ¿no? Entonces, hay un tema, uno, del canciller. Dos, un medio puede opinar lo que le parezca adecuado interpretando o bien. Es que no había nada que interpretar. Y María. en falso, de frente. lugar, ya en América Latina, y lo dice García Peña, que está ahora en Notre Dame, dice que ya no hay golpes de Estado en América Latina, que ahora utilizamos las vías constitucionales del impeachment o del juicio político, ¿no? Para remover presidentes o para remover todo tipo de cambios. Y así lo hemos vivido en Paraguay, lo hemos vivido en Honduras, lo hemos vivido en Brasil, lo hemos vivido en diferentes países de la región. Entonces, como que hablar ya de golpe de Estado en el sentido tradicional ya no se acepta, porque las personas saben que los que incurran en este tipo de hechos Bueno, van a eso ir presos, ¿no? discúlpame, pero eso equivale a decir que el artículo constitucional que hoy rige en el Perú relativo a cuestión de confianza es golpista. Eso ya es un extremo, ¿no? Eso ya es un extremo. Yo te estoy diciendo discúlpame, que esa hoy interpretación en del día- señor García Peña me parece absolutamente, digamos, subjetiva, me parece muy válida desde un punto de vista jurídico, pero atribuirle a mecanismos constitucionales el formato de vías golpistas encubiertas de, digamos, constitucional, me parece simple y Pero yo sí llanamente- quiero hacer una Incluso, precisión. mira, déjame terminar Sí. el Por punto, favor, por favor. ¿no? Tanto es así de que este tema fue en consulta presentada por Colombia a la Comisión Interamericana, ¿no es cierto? Y en el mes de mayo de este año, donde se le plantea a la Comisión todos los argumentos para pedirle de que opine si es de que había o no a la Corte, perdón, si es de que existía una vulneración, termina en que la Corte se abstiene de opinar y dice no. Esto lo tenemos que realizar en cada uno de los casos que se puedan presentar, porque es una doctrina política, jurídica muy fuerte que se está Lo discutiendo acabas en de todo decir, el continente. depende ¿no? de cada caso.
Depende de Pero cada sí hay caso. una precisión que me parece importante, que Alonso. estoy totalmente de acuerdo que un medio tiene derecho a interpretar lo que le parezca. Esto no es un tema de opinión en donde hay un medio conservador y un medio liberal, un medio de izquierda o de derecha. Aquí lo importante es que las noticias decían expresamente que se está hablando de golpismo. El presidente Vizcarra es golpista y la frase golpista no aparece en la fuente. Entonces ahí hay un problema de Ni siquiera invento. como intención, ni Quizá amenaza a la desde la democracia. perspectiva periodística lo que hay allí es un problema de falta de objetividad, ¿no? Porque como bien decía Alonso, un medio de comunicación o un periodista tienen todo el derecho de tener la opinión que quieran, pero no tienen el derecho a tener sus propios hechos. Exacto. Y la verdad es que aquí en ningún momento hubo algún medio o algún político del Estado peruano diciendo que iba a haber algún tipo de cuestión similar a un golpe de Estado. Los mismos corresponsales salieron a decir, no hemos Entonces, hecho eso. más bien la prensa, creo, el deber que tiene es mantener la ponderación, ¿no? Los corresponsales Y ahora de más que medios nunca. como Washington Post, Reuters, BBC, BBC, Guardian. The Guardian, han salido hoy día a explicar claramente que en ninguno de sus medios se atribuyó la figura de golpismo o de golpe de Estado con amenaza a la relación democracia ni nada a por la el cuestión estilo. de confianza que había planteado el Ejecutivo el día domingo. Y el párrafo es clarísimo, ¿no? Seamos claros. Martín Vizcarra se ha puesto fuera de la ley y ha iniciado el proceso de un golpe de Estado. Y resulta tan obvio que hasta los medios internacionales han llegado a ese consenso. Se afirma que los medios internacionales han llegado a ese consenso y resulta que no hay ni un solo medio internacional que diga eso. Por supuesto. Entonces es mentira, es fake news. Claramente. Y lo rebota manifiesto y después termina en el Congreso y después termina en Arequipa. Es todo el Ahora, círculo. Si alguien cree que el artículo de la Constitución que habla de cuestión de confianza es golpista, Que lo denuncie. pues puede hacer su Por supuesto. programa de televisión, su artículo de opinión y decir, en mi opinión, pedir cuestión de confianza de la forma que se ha hecho es golpista. Ok, perfecto. Ya, estaría en desacuerdo. Pero de ahí a decir, ese medio ha dicho que es golpista, cuando no lo ha dicho, es otra cosa. Ahora, sí me parece válida la discusión que en todo caso este artículo abre, que es que sí es correcto que hoy en América Latina los golpes de Estado no se dan con tanques como antes, sino que hay una serie de mecanismos a través de los cuales se puede tomar el poder. Así es. Delia, yo quería preguntarte si tú consideras, dejando el artículo de lado, Sí, porque que lo me que el parece que no presidente- estamos para debatir el artículo, ¿no? sí, finalmente el artículo no es importante. Lo que el presidente hizo, ¿a ti te parece que encajaba dentro de un marco ajeno a la Constitución? El presidente tiene una ruta que le establece la Constitución acerca de atribuciones y facultades, ¿no? Quizás porque es ingeniero en el momento en el que hace la expresión pública en su discurso que lee, confunde algunos conceptos que te podían llevar a interpretar. Por ejemplo, él dice, yo voy a presentar, pero son detalles más de los abogados, de los que estamos al tanto del derecho fundamental, del tema de los asuntos constitucionales. Pero lo que tú sí sentías en el mensaje del presidente era que él estaba, para mí, un poco rompiendo el esquema de equilibrio de poderes, lo mismo que ha hecho hoy día el premier cuando va y dice, me aprueban todo en el plazo que yo quiero y con los términos y no lo pueden desnaturalizar, no lo pueden cambiar. Cuando la Constitución define al Estado peruano como un Estado unitario, social, democrático, con independencia de poderes. ¿No es cierto? Entonces ahí como que habían unos temas que sí, desde el punto de vista jurídico constitucional, te dejaban pensando cuando tú veías el discurso de Vizcarra, con hierros muy de fondo en el manejo jurídico, ¿no? Les planteo un tema. Vamos a regresar para hablar de esto, que es un tema muy importante, pero voy a dejar picando un tema, cosa que lo vamos pensando y lo van pensando ustedes en la pausa, que es que ha habido un grupo importante de gente que ha opinado sobre esto, que opinó también cuando el Congreso estuvo a punto de censurar al presidente Kuczynski. Y mucha gente que en ese momento defendía a Kuczynski dijo, esto es un golpe de Estado. Y hay gente que dijo en ese momento, esto no es un golpe de Estado, y que hoy día está diciendo, esto no es un golpe de Estado. Hay un hilo conductor que de repente puede servir para debatir más adelante. Hacemos un corte y regresamos. Sí, para mí son las dos caras de la misma moneda. Bien, ya estábamos entrando aquí al debate interesante en el corte, pero vamos a retomarlo. Y estábamos hablando sobre la constitucionalidad. Hablemos de este último caso. Delia planteaba que el presidente ha tenido visos y confusiones que podrían interpretarse ajenas al marco constitucional. Alonso pensaba que no.
Sí, lo que pasa es que para mí, si hubiera aquí una intentona golpista o como se le quiera llamar, estaríamos hablando de un presidente que estaría hoy diciendo, no me dieron mis medidas exactamente como las pedí, disuelvo el Congreso. Pero eso no ha pasado. Entonces, si el argumento es, la forma como se dio el mensaje no me pareció la correcta, pero la ejecución sí, entonces como que hay una contradicción ahí entre la evaluación de lo que se hizo y lo que sucedió. No puede haber un golpe si no estamos cerrando el Congreso. Entonces lo que se hizo no puede haber sido golpista, o por lo menos no había una intención golpista detrás. Lucho. Yo quiero referirme un ratito porque dijiste hace un momento que el artículo no es importante. No es importante hasta que lo toma el expresidente del Congreso y lo pone delante de todas las cámaras de televisión en el hemiciclo discutiendo una cuestión de confianza. Hasta ese momento el artículo era cualquier cosa. Y era perfectamente, no lo estaríamos conversando si no hubiera sido así. Eso es importante de señalar, no se discute el artículo. No, cuando me refiero, solo para apuntar un tema, Lucho, cuando dijo que el artículo no era importante era para no entrar a discutir el párrafo por párrafo, pero el fake news, por supuesto, que es un fenómeno importantísimo. No, y en este caso, este artículo apareciendo en este momento, dando pie a todas estas cosas, que cierra el círculo, también es importante. De nuevo, hasta que no lo recoge nadie, como la señora Keiko Fujimori o el expresidente del Congreso, y lo pone en el debate público, en el Parlamento, entonces efectivamente no tenemos que hacerle caso. Pero sí nos tenemos que fijar una vez que se recoge ahí. No es golpista, no pienso que sea golpista. Un golpe de Estado es una cosa muy especial. Claro. Es un rompimiento del ordenamiento jurídico y el sentido común. 5 de abril de 1992. Claramente, ¿no? Claramente. Entonces, eso es un golpe. Ahora, es verdad que ese tipo de golpe de Estado en el mundo ha devenido inobsoleto y además impracticable. Nadie está de acuerdo con que pongas un tanque ahora en la puerta de ningún parlamento en ninguna parte del mundo. Ahora puedes tener dictaduras a punta de consultas populares cada 6 meses, ¿no es cierto? Y sigue siendo una dictadura. Pero realmente me ha parecido interesante escuchar todas estas cosas y decir, oye, ¿realmente no se distingue la diferencia importantísima entre lo que es un golpe? Porque decía, igualito que Fujimori. No es igualito que Fujimori. No hay ni punto de comparación. No hay ni punto de comparación. Ni siquiera es igualito a lo que pasó en Brasil. Ni siquiera es igual a lo que pasó en Brasil. Claro. O sea, entonces... No, y la diferencia es que habían tanques, ¿no? O es mala fe o es ignorancia supina. O sea, no hay acá no hay el punto medio, ¿no es cierto? O repites posiblemente. Lo que nosotros hemos visto, y yo no me considero ignorante, lo que nosotros hemos visto es a un presidente que sale ¿tú crees que ha sido un golpe? No, yo no creo que ha sido un golpe. Entonces yo no creo que ha sido un golpe. Pero lo que yo te digo es de que sí hemos visto a un presidente que confundía conceptos básicos, ¿no? Y que confundía las cosas y confundía los planteamientos, y eso genera cierta desazón y cierta confusión. Su mensaje no ha sido claro. El del Premier tampoco, hoy día en la mañana, ha sido claro. No ha sido una situación en la cual se han manejado las piezas políticas constitucionales de la manera en que tranquilamente podrían haberla planteado. Eso es a lo que van las observaciones de fondo. Y ni cabe en un inicio de que cuando tú estás en una reforma de carácter constitucional, que es modificar tu modelo de una sociedad democrática, tenías que usar planteamientos jurídicos de fondo, razones expositivas y no solamente temas y plazos, y que no me cambies eso. Entonces, para mí el tema es de fondo. ¿Tú crees que el presidente estuvo, antes de escucharlos, mal asesorado en ese sentido? Mira, en el derecho hay doctrina buena, doctrina mala, y tú decides a quién escoges, pero en derecho también hay preceptos básicos, y yo te señalaba que hay un artículo expreso en la Constitución que dice que tú no puedes convocar a legislatura extraordinaria cuando está ejerciéndose una legislatura, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que a uno que conoce derecho te llama la atención. Entonces, si tú me estás planteando mal las cosas, ¿para dónde quieres ir, no? Es lo que te genera la suspicacia, ¿no? A lo que pasó, que no sabemos lo que ha ganado, ¿no? Concedamos de que efectivamente la iniciativa desde el Ejecutivo ha tenido una serie de deficiencias. Desde una perspectiva constitucional, desde una perspectiva jurídica, en fin, concedamos eso, aceptemos eso, ¿no? Hipotéticamente. Pero de ahí a hacer la cohesión de identidad de que esto es un golpe de Estado, me parece que hay un abismo sideral, insalvable. Es decir, no encuentro por dónde, aún con deficiencias,
que de hecho han habido con respecto a esta iniciativa con relación a la cuestión de confianza, se pueda llegar a una ecuación de identidad por la cual se diga acá hay un golpe de Estado. No, pues, es que justamente... Pero Iván, es lo que decíamos en el intermedio. Sí, pues, no pero... hay golpe, igual como no era golpe cuando se planteaba la vacancia del expresidente Kuczynski, que había cuestionamientos a los procesos, a los plazos, sí, nunca pero me no pasó por la podías hablar cabeza, de golpe, nunca me pasó por la cabeza que el primer intento de vacancia de Kuczynski, incluso el segundo intento de vacancia de Kuczynski, significaran un golpe de Estado. Nunca me pasó por la cabeza eso. Creo que estaban seguramente con errores de plazos, seguramente con precipitaciones y todo el etcétera que en algún momento hemos discutido y debatido. Pero nunca me pasó por la cabeza, lo vuelvo a subrayar, que cualesquiera de los dos intentos de vacancia hubieran significado un golpe de Estado. Como tampoco me parece que hoy esta cuestión de confianza, con todas las debilidades que pueda contener, signifique un golpe de Estado. Ahora, y regreso al principio, solamente para ser muy breve. Mira, lo que se dijo hace un momento. Políticamente, el asunto todavía no está resuelto. ahí quería entrar. Ya, no está resuelto. Subrayo y enfatizo. Hoy lo que hay es una media confianza concedida por 82 votos sobre políticas generales de gobierno relativas a los ejes 1 y 2 del Decreto Supremo 056. Y sin plazo. Y no se han establecido precisiones respecto de plazos, tampoco se ha precisado si van a ir inexorablemente los 4 proyectos de reforma constitucional al referéndum, tampoco ha quedado claro, porque queda abierta la puerta a que el Congreso ahora, después de lo ocurrido hoy, diga, muy bien, ya votamos, por ejemplo, el caso de reforma del CNM. Vamos a pasarlo a una segunda votación en legislatura ordinaria y no vamos a referéndum. Así es. Claro, y se evita referéndum. Y podrían aplicar exactamente el mismo criterio con los otros 3 proyectos. De hecho, Entonces, para todo esto pasarla- evidentemente deja abierto un segundo tiempo con muchas preguntas y pocas respuestas. Para hablar de Aún. este segundo tiempo en política y escuchar a este lado de la mesa, les pongo un ejemplo de cómo ya esto ha tenido un impacto. De hecho, el día de mañana, a las 9 de la mañana, en la Comisión de Constitución, se iba a discutir bicameralidad. Ya se suspendió la sesión. Bueno, es bastante, creo que sumamente Es elocuente, ¿no? Es sumamente elocuente, ¿no? Pero en la parte política de este segundo tiempo, ¿qué crees que vaya a pasar, Rucho? Mira, hay un proceso de debilitamiento en general. O sea, la clase política como un todo, incluyendo al presidente de la República, no es pues santo de la devoción de la ciudadanía en absoluto, ¿no? La clase política está tremendamente desprestigiada y si la ciudadanía pudiera, probablemente se desharía de todos los políticos, incluyendo al presidente de la República. Como no se puede, tiene que escoger por un mal menor, como históricamente venimos haciendo, y quien se ha puesto de abanderado de la indignación popular ha sido el presidente de la República. Ok, mientras tanto, por el momento, tiene el respaldo popular. Ok, estamos. En el Congreso no son ajenos a son ajenos a este fenómeno y yo creo que dadas las características particulares de este Congreso, no es casi una decena de condenados que si mañana se disolvía el Congreso y ellos salían a la calle mañana, dentro de una semana iban todos presos, ¿no? Entonces el incentivo ahí para no votar a favor de la confianza era realmente bajo, ¿no? Y yo creo que si uno empieza a mirar punto por punto en términos estratégicos, te vas a dar cuenta que tiene un montón de sentido hacer un voto partido en el oficialismo, mira qué barbaridad, ¿no? Ya Freud te está haciendo pedazos. travesuras. Así es, Sí tiene sentido, claro efectivamente, que sí. tiene sentido porque también puede expresarte por dónde pueden ir, ¿no es cierto?, los Ha habido un fujimoristas. pleito de la patada en el Congreso sin duda. para poder ponerse Sin duda, de acuerdo sí. en eso, precisamente, en quién vota a favor y en quién vota en contra, porque la consigna el día anterior había estado decidida en que se votaba a favor de la confianza, porque bueno, a ver, la crisis institucional en la que iba a entrar el país en general iba a ser atroz si esto terminara en una disolución. Por ¿no? supuesto. Que es lo que nadie quiere, es lo que nadie quería. Y yo creo que en ese sentido se ha llegado a la fiesta en paz. Y creo que a eso es a lo que se refiere el presidente cuando tuitea, hoy ha ganado el país, no perdió nadie, ¿no? Claro. Ya, muy bien. ¿Cómo va a quedar esto? Y yo creo que lo que vamos a determinar mañana en la mañana, qué pasa con el primer ministro, qué pasa con el presidente de la República. Esa es la pelota para mí en este momento, ¿no? Y a la expectativa de esto que está pasando, si reaccionaron la primera vez a esto de la abstención obstruccionista en la comisión,
quizás a este tipo de cosas también. La señora Luz Salgado ha dicho hace unas horas que efectivamente podía esto llevar a una segunda legislatura. Entonces, Claro. entonces se acabó, ya no va el referéndum, ya no presión, ¿para qué fue la confianza? ¿No es cierto? Es como que jalarle la alfombra por completo al asunto. Alonso, quiero Justamente, escucharte. Sí. es que eso es justamente el tema. Para mí, al final, lo que estamos viendo desde que empezó el gobierno de Kuczynski es un conflicto entre los dos poderes del Estado, legislativo y ejecutivo. Y están enfrascados en una dinámica en donde todo parte del entendimiento de la ideología del poder que tiene para mí el partido fujimorista, Fuerza Popular, que es confrontacional, que es la ventaja inmediata sobre la de largo plazo. O sea, tenemos propuestas sobre la mesa para trabajar y hasta donde yo veo no hay mucha intención de colaborar con el Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo quiere colaborar hay que enfrentarse y cuando hay que enfrentarse quieren colaborar. Entonces, para mí, siendo un poco pesimista, la única forma de salir de este embrollo es en el 2021 con nuevas elecciones. O si hay una segunda cuestión de confianza de nuevo y pasamos por esto de nuevo. Pero hasta que no hay una señal de que hay una voluntad de parte del legislativo de plantear reformas por el bien común, vamos a estar en esta danza de te voy a dar algo pero no todo, y ver si el presidente dice, entonces voy a seguir insistiendo con otro aguijón, y el intercambio de aguijones, en el medio estamos nosotros, con un país que está igual de lejos de la OECD que estaba desde que empezó el gobierno, y va a seguir igual de lejos, y no vamos a lograr mucho. Ahora, si el presidente frente a esa situación se ha parado frente al legislativo y ha hecho lo que hizo, hacer cuestión de confianza, ¿creen que en una eventual crisis futura podría volverlo a hacer? Es una buena pregunta. Mira, eso nunca se sabe desde hoy. O sea, es muy difícil además de responder en un país como el Perú. Así como hoy día el presidente, el Ejecutivo, pero especialmente él, aparecen como ganadores, entre comillas, coyunturales, en el muy corto plazo, fortalecidos ciertamente por la iniciativa de haber puesto sobre la mesa o sobre la agenda inmediata el tema de la cuestión de confianza, que muchos sectores han aplaudido y muchos sectores ciudadanos han apoyado. Todo esto puede esfumarse en menos de una semana. Ojo. O sea, lo que quiero decirte claramente es que este segundo tiempo que en principio vamos a tener de aquí al 4 de octubre va a ser decisivo para decantar posiciones, fortalezas políticas entre estos dos sectores en pugna a los cuales se ha referido Alonso. Yo creo que este periodo que se abre de aquí al 4 de octubre va a ser clave. Y retomando lo que decía Lucho, los votos fujimoristas que no han ido a favor de la confianza el día de hoy, desde mi punto de vista, desde una lectura, digamos, en caliente, a pocas horas de haberse resuelto en el Pleno la votación, creo que es un mensaje claro de que el fujimorismo no se está comprometiendo con el cronograma de aquí al 4 de octubre, ni con que necesariamente los proyectos de reforma van a ir a referéndum. Porque ese es ollejón, pues. Exactamente. Entonces, es sintomático, por ejemplo, que la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, haya votado en contra. Ella va a ser decisiva como presidenta de esa Comisión de Constitución para aquellos proyectos de reforma que tienen que ver con bicameralidad, no reelección de congresistas. Básicamente para los cuatro. ¿No es cierto? Básicamente para los cuatro. Y además es sintomático también que la vocera del fujimorismo, Úrsula Letona, se haya abstenido. Entonces yo creo que hay un mensaje también ahí que puede ir en la dirección de que el fujimorismo, a través de estos legisladores que son importantes dentro de sus filas, quizás los más caracterizados, ¿no? No se han comprometido con su voto, ¿es cierto?, con el tema de la cuestión de confianza hoy. Ahora, Lucho, Alonso, les quiero preguntar un tema que me parece que se desprende de esto, que también es importante, que por suerte no llegamos a eso, que es que cuando todavía no quedaba claro cuáles iban a ser los alcances de la confianza y no quedaba claro si es que se iba a dar la cuestión de confianza y se podía hablar de un cierre eventual del Congreso, varios voceros de las bancadas mayoritarias dijeron que esta era la primera cuestión de confianza y que la anterior no contaba. Y que en todo caso Vizcarra iba a tener que hacer otra cuestión de confianza si constitucionalmente él hubiera querido cerrar el Congreso. Constitucionalmente, ¿esto cómo tú lo ves? Es que
A ver, la cuestión de confianza y todas estas interacciones entre legislativo y ejecutivo son jurídicas y son políticas a la vez. No se pueden analizar en aislamiento. Claro. Entonces, ¿cuál es el escenario, digamos, pesadilla? El escenario pesadilla es un escenario en donde un poder cree A y un poder cree B. Entonces, imagínate que el Ejecutivo considera que no se le ha otorgado confianza y por lo tanto que Cree puede que puede disolver ser... el Congreso. Ya. Y el Congreso cree que no. Cree que recién ha sido una primera cuestión de confianza y por lo tanto no puede ser disuelto. El Ejecutivo cree que puede disolver y el Legislativo cree que el Ejecutivo no puede disolver. Eso es el escenario catastrófico al que no deberíamos llegar. El problema... Han pasado cerca. Hemos pasado muy cerca. Y el problema es que esta discusión, este medio tiempo, esta media confianza que habla Iván, es una pérdida de tiempo. Porque es coquetear con ese escenario de pesadilla. Sí, claro. En lugar de trabajar por el bien del país, en lugar de trabajar con reformas de largo plazo, en lugar de hacer las cosas que deberíamos estar haciendo, estamos aquí 5 personas reunidas hablando de cuál es el siguiente aguijón del que le toca meter el aguijonazo. Y es terrible, porque el resultado final es un escenario de absoluto colapso del sistema. Y no es una cuestión de quién tiene razón jurídica, es una cuestión política de que cada parte del gobierno se considera ilegítima. Eso es un colapso. Eso se resuelve, eso no se resuelve políticamente, eso se resuelve ya casi con la fuerza. O sea, No, y además es un colapso de los propios cimientos republicanos. o sea, Rosa María Palacios hablaba, bueno, si hay una disolución del Congreso y el Congreso no quiere disolverse, pues los metemos todos presos por sedición. Sí, pero estamos metiendo presos por sedición congresistas. O sea, ¿qué pasa cuando un general o el mismo presidente dice, entonces voy a ejecutar mi poder de ejecución ejecutivo con el ejército, porque no me están haciendo caso? ¿Quién tiene razón? Ya abrimos una caja de Pandora. Ya es terrible, pero ahí estamos y seguimos ahí, porque de nuevo puede haber una nueva cuestión de confianza. Pero sin y duda. seguimos coqueteando con este escenario de pesadilla porque vivimos en este mundo de los aguijones, en donde le toca al Ejecutivo su aguijón, ahora le toca al Legislativo. Dejémonos de sonceras, sinceramente. Pero eso demuestra de que tenemos en ambos poderes a algunas personas con muy poco oficio político, ¿no? Que no saben de que en el derecho constitucional y la política son el arte de gobernar y el del manejo de poder. Todos están, como tú dices, buscando siempre el tema del enfrentamiento y no están buscando puntos de coincidencia para establecer las grandes políticas públicas, ¿no? O sea, estamos en un momento de contradicción donde lo que discutimos es cuál va a ser el próximo golpe y no cuál va a ser el próximo acuerdo, el próximo consenso. En esta línea, por ejemplo, de ir hacia el tema de la OCDE, tenemos tantas cosas que hacer y en vez de que estemos discutiendo cuáles son las tareas pendientes y quién la hace, estamos discutiendo este tipo de problemas para mí que deberían estar en un segundo o tercer nivel, ¿no? Estamos en este constante enfrentamiento por todo lado. Pero es que hay una dinámica, ¿no? Hay una Es la dinámica que dinámica. empieza desde el Y gobierno PPK, en donde además estamos en periodo electoral. El 4 de octubre son elecciones, quedan 3 semanas y el enfrentamiento se va a poner mucho más fuerte para ver quiénes ganan las regiones, quiénes ganan los Pero alcaldes. es que no tenía que ser así. El problema es que desde el inicio de este gobierno, Claro. con PPK, todo se definía en base a cuántos ministros puedo votar. Y esa era la realidad. O sea, la cuestión de confianza nace con el tema del ministro de Educación, De Saavedra. Saavedra, pero por ¿no? supuesto. Hay que proteger a este ministro. Y PPK dijo, no voy a interponer una cuestión de confianza. Esa fue una apertura al diálogo. Todas las reuniones que han habido, ¿no? Entre PPK y Keiko. Y ha ido degenerando la relación hasta el momento en donde yo veo ahora el Ejecutivo empujando porque, o sea, razonablemente Vizcarra piensa, el que no puso contra la pared al Congreso ya no está en el Ejecutivo. Claramente, pero hay una cosa que estamos Ahora, les pido, acá, les pido un favor, Lucho, es que tengo que pagar un corte. Hacemos Estamos ya de vuelta al aire y Lucho estaba haciendo una confesión, pero termínala. No, que no hay que poner ciertos términos encima de la mesa. No, lo que yo quería decir era que estamos perdiendo de vista acá un poco algo que es muy importante. Lo que dice Alonso es absolutamente de verdad. O sea, vas y uno pega y el otro pega y en tanto no respondas, te aplastan. Esa es la sensación, ¿no es cierto? El que no respondió está en su casa en pantuflas hoy día, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual. Pero hay una cosa importantísima que explica la coyuntura en este preciso momento, que son los CNM audios, que son las conversaciones Claro. que no tenemos CNM porque está cerrado, porque era una manga de ladrones y de corruptos, ¿no es cierto? Y de Que tenemos rockeros. un juez. ¿Y de qué? Y de rockeros. Ah, ya, ok. Que es el elemento que ha gatillado. Claramente. Entonces, estamos en esta situación. confianza. Entonces estamos en esta situación. perdido por perspectiva. eso. Exactamente. Entonces, no creo que haya nada más urgente que eso. O sea, honestamente, no tenemos sistema de administración de justicia confiable en este país. Y no tenemos a nadie que nombre juicios ni que los pueda quitar.
ni a los jueces ni a los fiscales. Así es. O sea, tenemos el problema ahorita, el discutido Chávarri, que se queda, que no se queda. Bueno, ok, le correspondería al CNM ver si se queda o se va. No hay CNM. Nadie más puede hacerlo. No, no hay. Entonces, no Y sé el si eso... CNM es una partecita. Claro, de la pero no justicia estamos... enorme. Pero es la que manda. Pero estamos, Claro, perdiendo, estamos perdiendo perspectiva que esta situación extrema, porque es de extremo, a esta situación hemos llegado por esto de acá. Las reformas se requieren, ok, mal hechas, mal planteadas, pero se requieren por esta circunstancia particular, que es tremendamente urgente. Y una cosa más, el señor Inostroza sigue siendo juez. Han pasado 64 días. 64 días desde que lo escuchamos decir que la criaturita tenía 11 años, la defloraron, no la defloraron, ok, ¿y le bajo la pena o lo mando a su casa? Ya, a ese infeliz todavía sigue siendo juez. Sí, claro. Su protección constitucional sigue vigente. ¿Y a quién le corresponde quitarle su protección fuero. constitucional? A la CNM que no existe. No. al Le corresponde al Congreso. Congreso. Al Congreso. Pero vamos por partes. Yo creo de que estamos entrando a la parte de fondo, que es la reforma del Consejo o de la magistratura y ahora del Consejo Nacional de Justicia, ¿no? Se tomó una medida alocada por el tema de la política de que se suspendió todo el Congreso. Para mí, yo hubiera ido por una solución intermedia, esta comisión ética que nombra una lista, de ahí escogía y armabas un consejo hasta que haces la reforma constitucional, para no quedar de que ahora tenemos 5 fiscales supremos y un paquete de jueces que no podemos sancionar ni cambiar, pero ya lo hicimos. Ahora, la acusación constitucional está en marcha en el Congreso y tanto el Tribunal Constitucional como otras instancias han establecido el respeto de ciertas garantías y plazos para cumplir con ese procedimiento. En el ínterin no solamente se ha hecho una denuncia, sino varias, y si tú ves la práctica del desarrollo parlamentario, si yo ya presenté una denuncia y luego presento otra, todas se acumulan y se van corriendo los plazos de manera simultánea. Creo que la última denuncia fue presentada hace como 2 semanas en el caso del señor Chávarri, que se han ido acumulando. Quizá, Delia, si Ahí, me permites entonces, un paréntesis en lo que dices, lo que ha llevado a la ciudadanía, que sin duda está teniendo en esta etapa del quinquenio un rol mucho más importante que en la época de PPK, en donde la gente hacía mutis y hoy día la gente ya tiene una posición clara de incomodidad, de repente lo que los está incomodando es lo mucho que se están dilatando los procesos. Porque, por ejemplo, a Kenji Fujimori, cuando el fujimorismo vio que había hecho algo que no iba con lo que correspondía, lo sacaron del Congreso en 2 días. Era una sola denuncia que corrió solo y muy rápido. Creo que en el caso, en el caso de esos magistrados y jueces, creo que han presentado 5 y hasta 6 denuncias que las han ido acumulando. Eso hace la diferencia. No defiendo, pero nada más explico por qué, para que luego no puedan ganar los procesos y vuelvan, ¿no? Pero vayamos al tema de la reforma. En el tema de la reforma hemos optado nuevamente por un sistema de personas que van a elegir, se supone, con criterios técnicos. Tú lees la ley de la propuesta de reforma y te dice de que por ley se designarán los criterios, requisitos y proceso para la reforma. Y para mí allí se abre una caja de Pandora. Ojalá que no volvamos a tener estas pautas que te exigen doctorado, 15 maestrías, 40 maestrías, y no se va al tema ético y análisis del funcionamiento de la persona dentro de su actividad profesional. Luego se mantiene el tema de que los jueces van a continuar siendo ratificados cada 7 años, que se había discutido que era uno de los grandes problemas que generaba la inestabilidad y a veces promovía también la corrupción, porque decían, yo entro, tengo 7 años por delante y ahí me quedo, ¿no? Pero, Delia, yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo que las formas y los cánones constitucionales tienen que encauzar y tienen que proteger como un marco republicano. Pero también, y esto me permite engancharlo con lo que Alonso comentaba hace un momento, está el tema político. Y es que la gente no soporta la idea de que Inostroza siga siendo juez. Pero nadie lo soporta, ¿no? Mira, yo no puedo pedir que lo voten a patadas. Y en el Perú hemos votado gente a patadas y con resoluciones no fundamentadas, y luego hemos estado en líos muy serios, ¿no? Y incluso algunos de estos señores que supuestamente son delincuentes e integran la banda de los cuellos blancos, que han retornado al Poder Judicial porque han ganado sus juicios porque fueron mal cesados. Entonces hay que tomar un poquito más de calma. Tenemos un sistema excesivamente garantista, entonces es ahí donde estamos parados. Pero Delia, te pregunto solo aquí acotado. ¿Tú crees que en un país con una democracia mejor cimentada, mínimamente desarrollado, un juez que hace 64 días dice la salvajada que dijo Inostroza seguiría siendo juez?
No conozco los funcionamientos de retiro de jueces a la perfección en otros países, pero cuando es un funcionario que goza de protección constitucional, tú lo que sueles hacer, me parece, es un acuerdo de que ya vamos a comenzar el juicio contra mí y nadie más se presenta, por favor, ninguna denuncia hasta que esa parte termine. Entonces yo puedo hacer un procedimiento en 15, en 20 días, ¿no? Y va. Lo que ha ocurrido acá es que hay este entrampamiento de carácter normativo, que la gente no lo entiende, pero no es porque se han dejado de hacer cosas, es lo que intento transmitir sin justificar, sino es porque la forma que tenemos de respetar garantías viene exigiendo que una vez que se recibe una denuncia se le concede un plazo para que designe abogado, para que presente descargo y luego se va recién a la audiencia de análisis del caso de fondo. Para ceder la palabra, solo termino diciendo, al presidente de la República el 21 de diciembre, casi lo ponen de patas en la calle en 9 días. Que habría sido un problema, ¿no? Que habría sido un problema. De acuerdo. Pero eso entonces, es parte de la discusión pero de lo de entonces Ciegolpe, la ¿no? gente, Pero lo lo que queda hicieron. en la cabeza de la gente Claro, es, lo hicieron. si en 9 días casi sacan al presidente, ¿por qué en 64 días no pueden sacar a este mercachifles Ahí voy. del Poder Judicial? Ahí voy. Justamente, Mijael. O sea, hay una legítima ansiedad ciudadana cuando se hacen este tipo de comparaciones elementales. Yo entiendo lo que dice Delia perfectamente. Hay un marco procesal garantista, hay que cumplir con debido proceso y un largo etcétera. Pero además de que existe esta maraña procesalista, ¿no es cierto?, que garantiza derechos y todos los etcéteras, nadie desde la política, menos desde el Parlamento, es capaz de comunicar, siquiera remotamente, algo relativo a lo que ha dicho Delia con respecto a plazos, con respecto a procesos y todo lo demás. Nadie. Simple y llanamente hay un mutismo, hay un hermetismo. Es decir, saben que hay una ansiedad ciudadana respecto del caso de Inostroza y de muchos otros magistrados más, ¿no? Y también de políticos y también de empresarios comprometidos con el caso de la Bajueza. Les tengo, señores, la noticia de que se nos ha ido, como suele pasar aquí, el programa completo. Hemos hablado 1 hora, ha estado interesantísimo. Los voy a invitar de nuevo de todas maneras para seguir conversando. Pero vamos a ver cómo evoluciona pues esa situación. Hemos visto a Keiko Fujimori diciendo que ha habido un intento de golpe de Estado. Esto sin duda mañana va a traer reacciones y las vamos a analizar aquí por la noche en Contacto. Nos vemos mañana a las 11. Gracias por venir y tengan ustedes buenas noches. Chao.